Bueno, bienvenidos al capítulo número 6. Estamos en la temporada número 1 de ICAMED para médicos de atención primaria, el curso de excelencia cardiometabólica para médicos de atención primaria. Temporada número 1 donde hemos hablado de diabetes y riesgo cardiovascular. ¿Qué te parece, Oscar, todo lo que hemos aprendido en estos capítulos previamente a esta primera temporada? No, Alberto, esto ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora. Hemos recibido muy buenos comentarios, muy buenas preguntas que nos enriquecen y que nos motivan a continuar en esta metodología amena, amigable, en un lenguaje sencillo y coloquial. Así que ha sido espectacular la respuesta y quiero que empecemos este capítulo como dejamos el anterior. Hablamos de que hay dos grupos terapéuticos novedosos que también tienen impacto a nivel cardiovascular. Uno de ellos son los inhibidores del SGLT2, Gilberto. Quiero que nos cuentes rápidamente cómo funcionan esta línea terapéutica en el manejo de los pacientes con diabetes. ¿Cómo funcionan estos inhibidores SGLT2 desde el punto de vista fisiológico? Bueno, resulta que a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón tenemos un cotransportador, que es un cotransportador de sodio y de glucosa. Normalmente a nivel del glomérulo se filtran más o menos 180 gramos al día de glucosa, pero en ese túbulo contorneado proximal la gran mayoría se reabsorbe gracias a ese cotransportador y se reabsorbe conjuntamente con sodio. Resulta que estas moléculas se encontró hace muchos años, pero muchísimos años, que la floricina, que era derivada de la raíz del manzano como tal, era capaz de producir efecto glucosúrico. Y ya mucho tiempo después se identificó que podíamos utilizar moléculas análogas que eran capaces de bloquear este cotransportador. Entonces, inhibiendo este cotransportador, lo que sucede es que va a ocurrir la filtración normal de la glucosa, pero como bloqueo el cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a nivel del túbulo contorneado proximal, no se puede reabsorber esa glucosa. Entonces, la glucosa continúa su recorrido a nivel de todo el túbulo distal y finalmente es excretada en la orina. Por consiguiente, estos pacientes van a tener glucosuria, van a tener diuresis osmótica y como están perdiendo una cantidad importante de glucosa, pues van a bajar de peso. Entonces, era un mecanismo bastante interesante para utilizarlos como medicamentos antidiabéticos. Si tú analizas, son los únicos medicamentos que tenemos disponibles que realmente lo que hacen es sacar el azúcar del organismo, porque los otros la redistribuyen, posiblemente la meten en otros tejidos, pero esto lo que hacemos es eliminarlo. Entonces, en aquellos pacientes que antes decíamos, vea, si su paciente tiene parcial de orina con evidencia de glucosa, eso quiere decir que está mal controlado, está súper descompensado de su diabetes. Acá no, si el paciente está recibiendo un inhibidor de SGLT2, eso es lo que vamos a ver en un parcial de orina. Lo normal de un parcial de orina en un paciente que recibe un inhibidor de SGLT2 es que tenga glucosuria porque precisamente ese es el mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿no? Es muy interesante. El otro grupo terapéutico del cual estábamos hablando son los agonistas GLP-1. Creo que en ese punto yo voy a explicarles un poquito cómo es el tema del efecto incretina, porque es un tema, lleva más de 40 años en estudio y en trabajo, pero aquí lo interesante es comprender que el efecto incretina básicamente se refiere a la capacidad que tiene nuestro cuerpo de producir insulina cuando la carga de glucosa es oral versus cuando la carga de glucosa es intravenosa. Ese efecto, esa capacidad de producir insulina con una carga oral de glucosa obedece a la producción de unas hormonas intestinales, GIP y GLP-1. El más estudiado, el GLP-1, aunque actualmente ya hay unas moléculas de GIP con muy buenos resultados, pero el más estudiado es el GLP-1. Es una hormona producida por las células intestinales que básicamente, endocrinas intestinales, que básicamente lo que hace es a nivel pancreático estimular la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón, pero tiene otros efectos adicionales y es que, por ejemplo, retarda el vaciamiento gástrico, que es muy positivo, pero además a nivel hipotalámico tiene la capacidad de impregnar el núcleo supraventricular, el núcleo supraóptico, para que disminuya la sensación de hambre. Entonces tenemos un efecto además benéfico en producción de insulina, pero también disminución de hambre, y eso se traduce desde luego en un efecto positivo desde el punto de vista de la pérdida de peso de los pacientes con estos análogos de GLP-1. Son inyectables en su mayoría, tienen estudios ya muy grandes, aunque ya hay algunos orales en proceso, pero son inyectables en su mayoría y con estudios muy interesantes desde el punto de vista de control de enfermedades, desde luego, pero también positivos desde el punto de vista cardiovascular.
Correcto, yo creo que esto definitivamente nos ha cambiado. La utilización de inhibidores de SGLT2, nosotros tenemos disponibles la utilización de empagliflozina, que viene en dosis de 10 y de 25 miligramos. Tenemos disponible dapagliflozina, que viene en tabletas de 10 miligramos. Y entre los agonistas de GLP-1 tenemos varias opciones. Pero ya en el próximo capítulo, Oscar, vamos a conversar de los medicamentos que han demostrado reducción efectiva en las complicaciones cardiovasculares. Así que yo te quiero invitar, Oscar, para que en el próximo capítulo revisemos en detalle estos estudios de seguridad cardiovascular que han posicionado en las guías por encima de otras clases terapéuticas que utilizamos desde hace mucho más tiempo para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular, a los inhibidores de SGLT2 y a los agonistas de GLP-1. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Por favor, síganos escribiendo, sigan mandándonos sus preguntas, porque aquí vamos a estar con Oscar respondiendo todas sus inquietudes. Oscar, nos vemos en el próximo capítulo. Por supuesto que sí. Riesgo cardiovascular, estudios en prevención de riesgo cardiovascular, sobre todo que eso, fíjate que esos son desenlaces pesados realmente, o sea, desenlaces que valen la pena en un paciente con diabetes más allá del enfoque anterior glucocéntrico. Así que no se pierdan el próximo capítulo.